Buenas noches, el día de hoy vamos a realizar este video para la clase de TPI de Educación para la Diversidad. En este video vamos a hablar sobre la diversidad cultural en un contexto diferente. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo fue la experiencia al conocer una cultura diferente? Como toda experiencia, cuando uno se enfrenta a una cultura nueva, siempre el proceso de observación es importante porque primero se debe revisar cuál es el contexto en el cual uno está incorporándose. Luego de revisar ese contexto, también encontrar que puede haber diferencias y similitudes con la misma cultura que uno tiene en el contexto diario, pero lo más importante es respetar esa diversidad que se puede encontrar al poderse reunir con una nueva cultura. Así que siempre son experiencias nuevas, siempre es un momento de aprender, un momento de analizar, de comprender qué es lo que sucede en ese mismo contexto y luego incorporarse a él desde el respeto. Listo. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre la cultura de nuestra ciudad Bogotá y la de La Guajira? Bueno, a pesar que estamos en un mismo país, la cultura bogotana es una cultura completamente distinta a la cultura guajira, porque la idiosincrasia bogotana es una idiosincrasia más fría, un poco más parca, mientras que en la Guajira encontramos grupos étnicos, pero también encontramos pobladores que son de la región. Cuando vemos a los pobladores, en su gran mayoría ya son colonos, mientras que los que se encuentran del proceso ya étnico de las rancherías son indígenas. Ahí podemos encontrar una cultura y una subcultura dentro de la cultura. Nosotros en Bogotá somos personas más bien calladas, un poco tímidas, y allá encontramos que los indígenas son un poco más temerosos de hablar con los colonos, de hablar con la gente de afuera, mientras que los pobladores de los pueblos y las pequeñas poblaciones de la Guajira pues son más prestos a hablar con el visitante. Así que hay una gran diferencia entre lo que pueden encontrar de una cultura indígena a una cultura ya más colonizada, lo que hablamos en pueblos y de pronto en la capital de la Guajira, que es Riohacha. Y pues teniendo en cuenta esas semejanzas y esas diferencias, ¿cómo se evidenciaba la diversidad cultural? Pues los pueblos indígenas tienen una diversidad cultural basada en sus tradiciones y esas tradiciones son muy respetadas, en el cual la mujer hace parte importante dentro de la estructura jerárquica de esta población. La mujer es una base fundamental porque al ser la dadora de vida es aquella que tiene la gran responsabilidad de guiar a sus mujeres y en muchos casos guiar a las rancherías. Las rancherías vienen siendo unos pequeños conglomerados sociales no muy grandes donde la población indígena se reúne por diferentes familias y esas familias se incorporan dentro de una actividad económica, una actividad social, una actividad cultural. Ellos son muy dados a sus tradiciones porque son tradiciones ancestrales y al ser ancestrales logran pasar de generación en generación todo su legado histórico, toda su memoria colectiva desde el vestir, desde el hablar en sus lenguas nativas, la forma como ellos se incorporan a sus tradiciones y a sus celebraciones, el tema de los accesorios y adornos que utilizan las mujeres y los hombres al momento de estar en una celebración y todo lo que trasciende de su cultura ancestral porque lo van dando como una herencia y es una herencia que le llamamos patrimonio inmaterial de nuestro país. Listo. Y pues con todo eso, ¿en algún momento se presentó algún choque cultural? Pues en estos momentos los choques culturales no son como tan anormales para ellos porque los colonos ya llevan décadas en La Guajira. Se puede decir que desde que se explota el carbón, los colonos han sido una pieza fundamental dentro de este choque cultural
y los colonos han tenido que aprender a respetar las tradiciones y costumbres de los indígenas guayú, pero también los indígenas guayú han venido aprendiendo de la colonización a tener un manejo productivo de sus rancherías, a poder hacer manufacturas y vender sus manufacturas. Y creo que a pesar que los colonizadores le quitan tradiciones a los indígenas guayú también enseñan sus tradiciones y esto se vuelve un compartir. En cierta forma, pues muchas veces los indígenas vienen siendo aprovechados desde la manufactura para ser explotados, y ellos venden sus piezas artesanales de una manera más económica, y los colonos lo que hacen es vender esta manufactura mucho más cara, y quien gana es el que las vende, más no quien las produce. Listo. Y la última pregunta es, ¿cómo se observa la diversidad cultural, pero ya desde el ámbito educativo? Cuando tuve la posibilidad de estar en una de las rancherías, encuentro que la escuela es una escuela rural, una escuela que no tiene paredes, sino sencillamente está dispuesta en un kiosco donde hay una serie de pupitres, y son pupitres donde ustedes van a encontrar niños y niñas de diferentes edades y pueden encontrar diferentes grados en el mismo salón de clases. Un solo profesor que le dicta a primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que dicta todas las áreas del conocimiento y algo importante, en su lengua nativa. Así que la educación de ellos, a pesar que es una educación que está regida por el Ministerio de Educación, también está regida por sus costumbres, y ellos aprenden todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, naturales, con la lengua española, pero también arraigados a su lengua nativa. La educación en estas regiones es una educación pobre, una educación que no tiene muchos recursos, que no tiene infraestructura, y eso pues genera que haya un retroceso en el aprendizaje de sus estudiantes, porque un profesor debe estar atento a 15, 20 niños en diferentes grados escolares dentro de un mismo espacio. Así que mientras da unas instrucciones, otros están trabajando, y es una labor que en realidad es de valorar mucho, porque estos docentes son docentes de la comunidad guayú, y al poder enfrentarse dentro de las limitantes pedagógicas que se pueden tener en estos espacios, lo que generan es grandes aprendizajes, pero aprendizajes para la vida, y muchos de los niños no llegan al bachillerato porque ya tienen que irse de su ranchería a incorporarse a centros educativos mucho más grandes que pueden estar lejanos de donde ellos viven. Listo, este fue el video. Hasta aquí, muchas gracias.